Buenos días, amigos. Hoy miércoles 9 de septiembre de este año 2020. Buenos días, Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno, Mozart, ¿sabes tú que observando ya el comportamiento ante la pandemia de distintos ambientes, tanto en el plano local como internacional, pero fundamentalmente en el plano local, que es lo que más nos interesa? Acuérdate que a nosotros, con esa mentalidad que tenemos isleña, las actitudes, los comportamientos nos llegan tardíos. Pero ya uno comienza a observar una cosa que aquí nosotros en algún momento, y particularmente tú llegaste a comentar, y es que los dominicanos debemos irnos preparando para convivir con la pandemia. Ya uno alcanza a ver esa actitud. Ayer el ministro de Salud Pública asistió al periódico Listín Diario y conversó con todos ellos allí, pero también se está observando otras informaciones que nos vienen de fuera y tú las combinas todas y te dan lo siguiente. La comunidad internacional, la comunidad mundial, afectada a toda, no hay un país que no lo esté por la pandemia esta, aunque China dice que ya la controló y que los casos que registra vienen de fuera, se está preparando para no solamente asimilar la entrada al mercado de las primeras vacunas probadas como buenas, sino también para adaptar su estructura productiva de comercio y de servicios a la nueva realidad. Decía, por ejemplo, el ministro de Salud ayer, que una persona que ya ha sido afectada por el COVID, después de 14 días de superado el COVID, puede incorporarse al trabajo con seguridad. Puede ir al trabajo nuevamente o a la actividad que esté realizando. Si no presenta ningún síntoma. Si ha superado el COVID. Cuando lo supere, porque no. No, porque si lo ha superado. Y no, es porque no tiene síntomas, ¿no? Si porque tú puedes tener el COVID y no tener síntomas. Acuérdate de los asintomáticos, que es un grave problema. Bueno, él dice que si no presenta síntomas, exactamente. Que puede perfectamente incorporarse de nuevo al trabajo. Porque yo te voy a decir una cosa, yo cuando me dicen, no, él tuvo COVID, me alejo de ahí. ¿A ti no te pasa lo mismo, Moza? ¿Cómo es la cosa? Cuando a mí me dicen, no, porque él estuvo en COVID y lo superó, yo me alejo mientras se averigua, ¿te entiendes? Pero yo creo que... Pedro, eso no debe ser. Eso no debe ser. No debe ser. El comportamiento correcto es... Pero no. Yo te digo, para que tú veas cómo somos nosotros, porque probablemente esta información que estamos tú y yo compartiendo ahora, es una información tratada hace tiempo en tierra firme. Pero claro en Europa, que sí. Claro que sí. Allí en Europa y en Estados Unidos, hace rato. Por eso también se han cometido excesos y han tenido que volver atrás. Fíjate que en varias ocasiones, en España se dio, en Italia, hay que convivir con esto y abrieron escuelas. Porque hay que convivir, tuvieron que echar para atrás. Porque que el bichito no es fácil. Por los suizos abrieron totalmente la economía de inicio. Bueno, aquí vamos a contagiarnos todos. Exactamente. Pero Pedro, es que yo creo que ya nosotros estamos conviviendo con el coronavirus. Eso parece, ahí es que voy. Porque yo, por ejemplo, hay actividades que obligan a tú interactuar con la gente y tener que salir a la calle. Es que te obliga la situación, te obliga. Y en consecuencia, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, tomar precauciones. Los protocolos, tomar las precauciones. Bajo ninguna circunstancia tú te puedes quitar esa mascarilla. Bajo ninguna circunstancia tú puedes estar muy cerca de una gente. Ni siquiera con la mascarilla. Aunque tenga la mascarilla, mantener la distancia. ¿Tú me estás entendiendo?
Lavarte la mano cada vez que te... Lavarte la mano, pero tú tienes que ir a los sitios, tienes que ir a los bancos, tienes que ir a los supermercados, tienes que ir a la farmacia. Eso te digo porque se produjo un acontecimiento preocupante ayer, sin embargo, ayer noche. El laboratorio AstraZeneca, que es la que está desarrollando la vacuna contra el COVID-19, que se armó, porque fueron los científicos de la Universidad de Oxford en Inglaterra los que armaron la vacuna, los que encontraron los componentes para armar la vacuna. Paró la prueba. Entre otras cosas, porque encontraron en Inglaterra una persona que desarrolló una enfermedad que la AstraZeneca dice que... Habla de una extraña enfermedad. No, dice que es una potencialmente extraña. O sea, que pudo haber sido... Espérate, es extraña, pero ¿cómo que potencialmente extraña? Yo dice potencialmente, no. Es extraña. Pero eso es para ti, para mí, pero esa gente se cuida mucho. Ellos dicen potencialmente extraña. Entonces, no la conocen, no la pueden identificar. Eso. Eso es todo, no la han podido identificar. Entonces ellos la llaman potencial. Entonces pararon las pruebas que tú sabes que se estaban realizando o se están realizando en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, escogieron 30,000. Ahora, ¿tú sabías que esos 30,000 que escogieron le dan su chelillo? ¿Cómo? A los 30,000 que escogieron en Estados Unidos le dan su chelillo para la prueba, sí. Oh, sí. Eso bueno, es hay que compensarlo porque entonces, es que se están tomando un riesgo, Pedro. Sí. Entonces, también tú sabes que se están haciendo pruebas en Brasil y en Australia, en Sudáfrica. En esos 4 puntos entonces pararon anoche. ¿Por qué tiempo? No se sabe, pero para que tú veas lo cuidadosas que son esas firmas cuando van a lanzar. Explica a AstraZeneca que eso se estila, que cada vez que se desarrolla una vacuna, se pasa por eso y que se encuentra un caso entre los que están siendo objeto de prueba, uno que sea raro, se para de una vez para determinar cuáles son las características de ese caso específicas. Y eso es lo que ha acontecido. Un solo caso en Inglaterra se encontró con una reacción que quieren ahora determinar si fue un efecto secundario de la vacuna. ¿La cogiste? Porque pudo haber sido que el hombre captara la enfermedad. Por eso es que es potencialmente extraña. Bien. Ayer, te quiero mezclar estos 3 eventos, porque los 3 son para mí explicables de que estamos entrando a un nuevo concepto, un nuevo conocimiento y comportamiento sobre la pandemia. Ayer el ministro Fulcar, Roberto Fulcar, ministro de Educación, le advirtió a los colegios que le pidieron que le permita la clase presencial a los niños de preescolar. Él le dijo que esto es para todos. Y yo quisiera que comprendamos que es verdad, Mozart. ¿Cuál es el problema de perder un año, Dios mío? ¿Cuál es el problema de estar ausente un año de la clase? Que es muy, dicen los directores de colegio, los propietarios de colegios de educación preescolar, que es muy difícil la educación a distancia con niños de preescolar. Bueno, pero va a ser difícil para todos, en cualquier nivel. Yo quiero que tú sepas que aún en la universidad yo he visto a mi nieta que tiene como 3 años ya en eso. Ellos son... Pedro, el avance ha sido importante. Ellos han ido avanzando. Y yo pienso que esa actitud de los colegios incluso se puede considerar, como te digo, se puede considerar, o sea, tiene lógica. Pero hay que recordarle a esta gente también que aunque hemos avanzado, porque es un avance que hay, acuérdate, ¿desde cuándo tú y yo, a qué edad era que nos llevaban a la escuela? Ya cuando caminábamos y cuando hablábamos más o menos bien, era que nosotros comenzábamos. Eso de corralito. Eso no existía. Eso de la sillita en la mano, ¿te acuerdas, Moza? Eso, en la medida en que las naciones han ido desarrollándose, que se ha ido avanzando, se ha entendido, y es así, que la escolaridad debe empezar desde la infancia
del preescolar, como se dice. Del preescolar. Sí. Eso se ha entendido. Pero no quiere decir que un problema con una contingencia, con una situación tan peligrosa y letal como esta, no se considere que podemos frizarnos un poco en el tiempo, o sea, pararnos un tiempo, sacrificar un tiempo en función de resolver, de ayudar a resolver el tema. Claro. Entonces, si los niños se tienen que quedar en casa, esos bebés, que se queden en casa. Que se queden en casa, que ellos se van a desarrollar, después lo vamos a llevar al corralito y a su educación. Muy bien, ese es el mensaje que queríamos en estos días dejar claro, porque ahora lo que hay que enfrentar el virus. Que a propósito, Pedrito, no sé si tú te has puesto a pensar que uno de los elementos que a mí, por lo menos a mí más me preocupa, es el elemento de la confianza. Y veo que las grandes naciones están jugando mucho al pleito de los intereses con relación a la vacuna. Están jugando a eso y eso es muy peligroso. Por ejemplo, tú tienes a los rusos que ya ellos están aplicando su vacuna a un personal policial, militar, y al personal médico. Y ellos están en ese ejercicio y los chinos están en lo propio. Pero ya entonces hay toda una campaña a nivel internacional diciendo que esas vacunas no son fiables. Que no están cumpliendo los procedimientos. Que no están cumpliendo los procedimientos. Entonces, eso va creando en el mundo una especie de, bueno, me dan la esperanza si avanzan, son naciones con avances significativos en la ciencia, porque ¿cómo regatearle a China que tenga la capacidad de poder encontrar una vacuna? Y a Rusia también. ¿Cómo usted le resta a Rusia la capacidad? Rusia fue la primera que envió Gómez a la estratosfera. Mientras tanto, están sembrando de duda y hay mucha gente que dice que no se ponen la vacuna. Hay otros que dicen, bueno, yo espero, pero si la vacuna me viene de Occidente. Pero fíjate, o sea, oye, ¿qué criterio es el que se está llevando? Y eso sí es peligroso. En alguien tenemos que confiar. Por eso yo quiero o aspiro a que la Organización Mundial de la Salud se cuide de esas aventuras, de esas potencias, de no parcializar. De no parcializar. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es el organismo al que estamos llamados todos a creer, porque es el organismo que uno piensa que está libre de sospecha de ir a favor de tales o cuales intereses, sino de preservar la salud mundial. Exacto. Y si ese organismo cae en el descrédito, como se intentó, porque ese organismo llegó a tener dificultades con su imagen a nivel mundial, entonces nos van a crear un estado de situación que nosotros vamos a decir, pero es que no vamos a salir nunca, porque al final todos estamos esperando la vacuna, Pedro. Al final el mundo está esperando la vacuna, poder resolver esto de una vez. Pero es un tema de confianza. Entonces yo creo que aquí en la República Dominicana también, y sobre todo en un país como este, donde estamos dando muestras de insensibilidad de mucha gente, de irresponsabilidad de mucha gente, de salvajismo de mucha gente, las autoridades tienen que cuidar los pronunciamientos, tienen que cuidar los pasos que dan y procurar siempre ir a ser certeros. Así es. Para no perder confianza. Es para robustecer la confianza. Por eso me gustó que la Oficina Panamericana de la Salud, su representante ayer, dijera que confía en los datos que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública con relación al tema. ¿Por qué hace esa precisión la OPS? Bueno, porque ya había un ambiente en el país de que no se creía en lo que se estaba haciendo, que se habían cambiado los modelos, las formas, los procedimientos, y crea un ambiente en el país de incredulidad. Y no puede ser así, ni debe ser así. Entonces, hay que cuidar eso, por eso es importante. Ayer la OPS ratifica que confía plenamente en los datos que están dando nuestras autoridades. La OPS. Y algo más. Se trata también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de la misma manera que la OPS sale al frente y nos defiende a nuestras autoridades y defiende nuestro procedimiento. De esa misma manera tenemos que hacer un mayor esfuerzo por tratar de ser certeros en los pronunciamientos y administrar las declaraciones, administrarlas.
Déjame decirte que en ese sentido, el Ministerio de Salud informó oficialmente que ha hecho contacto incluso con la entidad esta internacional, la CDC de Atlanta, que es el laboratorio de investigación de enfermedades, pandemias, más calificado del mundo. Se le llama, tiene muchísimas generaciones de trabajo ahí acumuladas. Y con el propio sistema local, porque ellos quieren, y estamos poniendo en comunicación activa a todas las direcciones regionales, porque ellos quieren que las informaciones que se den acerca del curso de la pandemia sean en tiempo real. O sea, esta mañana a las 11:50 murió en Asua una persona afectada por el COVID. O sea, ellos quieren que sea en tiempo real. Y quieren además, entonces están afinando con su gente, crear ese tipo de boletín, porque llegaron a la conclusión de que muchas de las informaciones que estaban llegando al centro, o sea, al ministerio, a la oficina que capta eso en el Ministerio de Salud, tenían días y a veces semanas de retraso. Entonces, como se juntaban con... era probable que estuvieran deformando un poco la realidad. Bueno, sin embargo... De eso que hay que cuidarse. Entonces, sin embargo, parece que ahora... Ellos han dicho, mire, no estamos presionados a dar un informe diario, no tiene que ser. Podemos darlo periódicamente. Estamos examinando con qué periodicidad darlo. Y además garantizando que cuando lo demos estemos en tiempo real. Eso está bien. Mira, Moza, yo deseo, hoy sí deseo yo la presencia de Julio Ortega. Ojalá que lo logremos temprano, porque hoy precisamente... Los mercados internacionales revelan, los mercados del oro, principalmente el de Londres, que un puesto de esos especializados, el oil price se llama, dice que el oro no se va a quedar en $2,000, que va a llegar a $5,000 la onza. Entonces hace una serie de análisis ahí y dice que ese de los 2,075 que alcanzó la onza de oro ahora hace unas semanas, que es el precio máximo que ha alcanzado en su historia, dice se van a quedar muy pequeños con lo que viene. Ayer cerró, ayer noche, esta mañana, abrió a 1943 y ha estado frisando los $2,000. Tú lo sabes bien, desde que llegó al máximo 2,075, aquí hemos estado diciendo que ha estado frisando los 2,000. Ahora, este puesto, que es un puesto de bolsa especializado en metales preciosos, el oil price, dice que esto se va a disparar. Las instituciones de estudio le dieron especial atención al informe porque lo consideran muy sólida, muy bien aposentada, y eso es interesante. El oro, en lo que va de este año, ha incrementado su precio en los 8 meses de este año, un 26%. Con relación al año pasado, poco más de un 36%, pero un 26% lo que va de año. Eso, tú sabes, para nosotros es de muchísima importancia porque es una de las pocas cosas concretas que todavía tenemos a la mano, porque Barrick no ha parado de producir bolsa, Barrick no ha parado de procesar, no ha parado. Pero hay allí una serie de cosas técnicas, de oportunidad de inversión y eso que hay que considerar. Pero además, y eso es lo más importante, tú sabes que cuando se hizo la revisión del contrato, una de las cosas que motivó revisar el contrato era que ya había indicadores de que esos $750 la onza que costaba en el momento en que entró a operar Barrick, Gold y Goldcorp, los propietarios de la mina de Pueblo Viejo, indicaban que se iban a superar. El gobierno quiso dos cosas. Número uno,
acelerar el proceso de extracción, lo mismo que de repago de la inversión, para el gobierno también recibir ingresos que le fueran considerables en momentos en que lo necesitaba. El país siempre ha estado necesitado, lo sabemos. Aquí hay un déficit fiscal que ya es crónico, tiene más de 15 años. Todo el gobierno que llega aquí, importa el color que tenga, si morado, si blanco, si verde, el color que tenga, va a reclamar recursos desde que llegue. ¿Por qué? Porque operamos con déficit, presupuesto que opera con déficit. Lo primero que se propone en los gobiernos es incrementar sus ingresos. Bien. Y a propósito de esa negociación, se produjeron dos cosas. Número uno, que se acelerara el proceso de extracción y se acortara el periodo de depreciación que estaba contratado originalmente para precisamente poder distribuir más beneficios entre los participantes y en este caso el Estado como miembro de la asociación de negocios que significa la explotación del oro, la plata y el cobre del Pueblo Viejo. Pero también se creó un segundo mecanismo que fue una cláusula que creó la figura del IMA. El IMA es una especie de bono que se le da al Estado en la medida en que el precio del oro se va incrementando en los mercados internacionales y a cada escala, porque es una escala, y cada escala es premiada lógicamente con un bono más alto. Ese IMA tiene calculado la participación por hasta $3,000, Moza. ¿La cogiste? Y si esta institución dice que puede llegar a 5,000, sería bueno como que estemos previstos, ¿no? Esa es una de las cosas que quisiéramos plantearle a don Julio cuando esté con nosotros. Te quería decir que la plata esta mañana abrió a 27.73 la onza. Acuérdate que hasta hace unos meses era 17. Que se comercializaba $17 la onza, y el cobre superó ligeramente los $3, que es un precio muy bueno. La libra, el cobre. Esos son los tres minerales básicos que nosotros producimos y exportamos. Bueno, mira, eso para mencionar algo que nos traiga un poco de entusiasmo, ¿no, verdad, Mozart? Sí. Porque es que no podemos, negatividad nada más, ¿no? No, así es. Bueno, pero esa es la vida, Pedro. La vida tiene sus colores, cosas positivas, que uno siempre aspira a que sean más, siempre. Sí, claro. Pero hay otras que son parte de la realidad, son negativas, hay que afrontarlas. Por ejemplo, algo muy positivo se produjo ayer. Ajá. Cuando los industriales, la Asociación de Industria de la República Dominicana y Arizona presentaron ya su plan de desarrollo industrial a la República Dominicana. Se lo presentaron a los medios, le hicieron entrega formal al presidente de la República de ese plan de desarrollo que tiene seis ejes. Nosotros no vamos a abundar en ellos, simplemente vamos a señalarlo, cuáles son esos ejes que presentaron ayer. Insisto, la Asociación de Industria y las zonas francas, porque lo presentan en un momento en que esa es la apuesta del país. La apuesta debe ser a la propuesta, a qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar, cómo vamos a continuar el proceso. A responderle al reto del cómo vamos a responder al reto. Entonces, la manera de responder es con planes específicos, concretos. Entonces, quiero resaltar que la Asociación de Industria y Adozona, la Asociación de Empresas Industriales de Zona Franca, presentaron 6 ejes importantes en su plan de desarrollo industrial, que consisten en gobernanza y competitividad, conectividad y logística, articulación productiva, transformación del capital humano para el empleo, fomento de la inversión y las exportaciones, y producción y consumo responsable. Dentro de esos ejes hay varios que ponen en alto relieve la importancia que tiene para el país que continuemos en ese plan
que ya toma cuerpo, que es de la alianza público-privada. Usted no puede hablar de desarrollar absolutamente nada en el país si no tiene en cuenta, por ejemplo, el elemento de la gobernanza, pero al mismo tiempo de la competitividad. Y para usted alcanzar esa gobernanza y esa competitividad, usted necesita de elementos importantes de, primero, solidaridad entre el Estado y los sectores productivos, y segundo, de un gran componente que es la transparencia. Y ellos lo levantan muy bien, la transparencia en las instituciones y la transparencia en el quehacer del sector empresarial, en este caso de la industria. Entonces, en ese sentido, quiero, bueno, pues saludar la apuesta, la socialización, dar a conocerle al país este importante plan de desarrollo industrial que presenta la Asociación de Industria de la República Dominicana y ADUZONA. Pero al mismo tiempo, Pedro, y a propósito de la situación en la que nos encontramos, quiero seguir alentando a las autoridades y que sigamos prestándole toda la colaboración a las autoridades, porque en el sentido de enfrentar el coronavirus. Miren ustedes, hay dos informaciones que se despachan hoy que nos hablan perfectamente bien, forma terrible, de los efectos lacerantes que ha tenido y tiene el COVID-19 sobre la economía dominicana, sobre el quehacer cotidiano de la gente, pero sobre todo sobre la economía. Miren, el turismo, que es esa maquinaria fundamental de la economía dominicana, se desplomó otra vez en agosto. Había tenido cierta recuperación en julio y volvió a desplomarse en un 87% en comparación con agosto del año pasado. El desplome fue de 87%, una merma de 7,46% con respecto a julio. O sea, habíamos logrado cierto despegue, avanzar en algo en julio, y entonces en agosto volvió a retroceder en más de un 7%, en casi un 8% con respecto a julio pasado. Los turistas, por ejemplo, por eso ustedes me ven molestándolo tanto a ustedes, a la gente, diciéndole que tenemos que abrigarnos al tema de combatir el coronavirus. Por ejemplo, los turistas, eso bajó en 77% en los primeros 8 meses del mes. O sea, ya el Banco Central del año, el Banco Central de la República Dominicana da estas informaciones puntuales que nos dicen a nosotros dónde que realmente estamos parados. Recuerden que estamos hablando de un sector que suma a otros muchos sectores, que le da vida, que le abre carriles importantes a otros sectores tan vitales, por ejemplo, como es la agropecuaria, que es un sector que crea centenares de miles de empleos en la República Dominicana. Es el sector que nos ofrece la mayor cantidad de divisas para nosotros poder tener unas arcas importantes, unas reservas importantes y poder confrontar determinadas coyunturas y situaciones en el país como la hemos enfrentado, que hemos podido mantener esa relativa estabilidad en el mercado de divisas. Se ha debido precisamente a la dinámica de sectores tan importantes como el turismo. Entonces, eso hay que preservarlo. Tenemos que amarrarnos junto con las autoridades del turismo, con los empresarios. Sí. Pero tenemos que colaborar. ¿Por qué? Porque yo les decía, miren, ese plan ya en 3 días, 5 días, se implementa. Ya Orión decía ayer que alcanzó a ver que se están dando anuncios de promoción en inglés en diferentes canales. Sí, yo lo vi. Los juegos de Grandes Ligas, sí. Todo eso es muy bonito, eso está muy bien, eso es importante, eso nos coloca a nosotros en una actitud proactiva porque debemos continuar, no nos podemos quedar de brazos cruzados, pero sin embargo, eso va a necesitar de la palanca de la gente, de nosotros, porque fíjense cómo esa situación de 77%, eso es mucho, el número de personas que ha dejado de venir a la República Dominicana. Hay que ver, yo no sé si se lo han planteado las autoridades, cómo incrementamos quizá un poco, hacemos más lobby
con relación a las autoridades de Estados Unidos, a las autoridades de Europa, específicamente de España y de Italia, para ver si nos ayudan y nos quitan esta limitación que fue ese llamado que hicieron a sus conciudadanos de que no visiten a la República Dominicana. Yo pienso que llevando información precisa de cómo estamos aquí y de todo lo que estamos haciendo, podemos lograr que por lo menos ese llamado de atención de las autoridades en esos países que son básicos, fundamentales, Estados Unidos, el mayor nicho de visitantes, de turistas a la República Dominicana. Entonces tenemos que hacer eso. Otro tema es... Mira, Mozart, ya nos están pidiendo un cambio y Orión está ahí. Si tú quieres, porque son las 32, vamos a hacer una paradita, pasar unos mensajes y entramos con Orión y el sí, tema que tú tienes... solo que a eso se unió la venta de vehículos. ¿Eso te iba a comentar? ¿Un 50% menos? 56%. Vehículos nuevos y usados. Vamos a tratar eso con Don Orión. Es un reflejo claro de la crisis sanitaria. Vamos a tratar eso con Don Orión, que es un hombre que le gusta tratar eso. Bueno, también. Vamos a la pausa y volvemos con Orión. Sí. Bueno, está con nosotros, tal como prometimos, don Orión Mejía. Don Orión, buenos días. Buenos días. Saludos. Mira, ¿cómo están ustedes? Antes de tú entrar, yo quería que te diera la información a ti, porque eres un hombre que en la posición en que tú has estado en los últimos tiempos, cuidado. En el banco. No. Se ha podido contactar mucho con un mercado que es muy específico, que es el mercado de representaciones de vehículos, tanto nuevos como usados, porque ustedes realizaban o realizan en ferias de reservas, una feria, y tú tuviste que involucrarte más. En los últimos años, Orión era el responsable del banco ante la feria, si tú todavía no. Varias veces yo me topaba con que él me decía, mira, yo tengo que sumergirme. Muchas veces le quitó la posibilidad de disfrutar del campito allá en Baní, por estar... por estar, decía así. Don Orión, ¿a qué se debe esa baja tan sensible en la venta de vehículos nuevos y usados? Bueno, saludos amigos jóvenes, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo primero, Pedro, hay que decir dos cosas. Lo primero es la clase media y la clase media baja. Antes que la casa, lo que buscan es un carro. ¿Cómo va a ser? Mira eso. La feria de vehículos mueve más dinero que la feria hipotecaria. Yo no sabía eso. En todos los bancos. Es decir, la gente por alguna razón, uno siempre se enamora, en vez de enamorarse de un apartamento o de una casa, se enamora primero de un vehículo. Adiós, caramba. Y se lleva, y el costo de esa operación es mucho más alto en términos de pago de intereses que el hipotecario. Es decir, un apartamento tú vas a pagar a 20 años, pero un interés menor. Y además es un bien que gana plusvalía. El vehículo pierde plusvalía. Pero generalmente lo que más se ve son los carros. Eso te dice hoy, carro y vehículo también para trabajo. También las ferias de vehículos de los bancos tiene una parte muy importante, la renovación de flotillas por parte de las empresas, tanto de industriales como de comercio y transporte. Es decir, es también un motivo de expresión de desarrollo en el orden productivo. Pero lo que sí eso demuestra es lo que en este programa hemos estado diciendo en los últimos días. Hay una crisis fuerte, Pedro, a todos los niveles. Ya se va a severa, muy severa. Ya se está expresando con ese tipo de estadísticas que tú ves, como la estadística también del sector del turismo. El 87% en reducción del turismo, tú tienes que calcularlo en el hecho de que en el 2019, por primera vez el turismo había rebasado los 7.000 millones de dólares de generación de divisas. Y tiene que verlo en su impacto en la economía, señalando que el turismo es el eje transversal principal, más que la construcción. El turismo envuelve la construcción no envuelve al turismo.
O sea, la inversión en turismo es la que promueve la construcción de un hotel, de una carretera, de obras accesorias como sanitaria y demás. Por tanto, el principal factor de transversal de la economía es el turismo, la agropecuaria, todo, la industria, el comercio, etcétera. Eso te dice cómo impacta cuando una actividad de esa naturaleza, líder de la economía, se reduce en un 87%. Eso se expresa en eso que tú acabas de señalar ahora sobre los vehículos. Y eso también a los bancos le quita una movilidad con un sector preferente de sus clientes. ¿Por qué los clientes no están cambiando su vehículo? El cliente moviliza su cuenta global de esos clientes preferentes, quiere decir clientes grandes, a través del cambio de los vehículos cada año, cada 2 años. Y la gente también quiere comprar su carrito usado o nuevo utilitario. Uno le pregunta a los concesionarios, la deben estar pasando mal en este momento. Muy mal. Especialmente los concesionarios de vehículos llamados premium, porque ahí no hay posibilidad de tú hacer una operación de 4 millones de pesos, 5 millones, de 3 a 5 millones, de 3 a 6 millones de pesos para los carros de primera categoría, que en la República Dominicana, para que lo sepa, era uno de los mayores consumidores per cápita de ese tipo de productos en el mercado de auto. Hasta la entrada de la pandemia. ¿Eh? Hasta la venida de la pandemia. Claro, la pandemia ha destruido todo, ¿no? Pero también en Estados Unidos, para que lo sepa, también las empresas se estaba imponiendo en Estados Unidos. Es que Había un cambio de actitud. Es que la pandemia está en todo en toda parte, entonces no haciendo estragos. Eso. Pasamos de los 100,000 contagios. Ustedes saben, he estado hablando en estos días del mensaje, de la claridad del mensaje, y nosotros llamamos la atención positivamente de 3 iniciativas del gobierno que sirven para abonar un mensaje positivo. Hablamos del puerto de Manzanillo, hablamos de Pedernales, y hablamos de la iniciativa público-privada, y hablamos de la iniciativa de diálogo. 4 cosas que no van a resolver en lo inmediato, sí pueden ayudar a que la economía en un momento tome un perfil diferente. Pero en lo inmediato es parte de un discurso de promover el optimismo en el país. ¿Es correcto? Sí, entonces ese discurso tiene que ser claro, la gente dice, ese es el primer efecto de ese discurso. El sancarleño te puede decir, estamos mal, pero parece que vamos bien. Exacto. Te dice así, estamos mal, pero parece que vamos bien. Lo que yo oigo es que vamos bien. Eso te puede decir un sancarleño. Por eso es tan importante el mensaje. Ahora con la pandemia, a mí me llama la atención lo difuso que se está tornando. Por ejemplo, se pasó de 100,000 contagiados. 100,000 contagiados quiere decir sanitario, valga quizá una redundancia, porque esos son los que están comprobados, que están esos son los registrados, Los registrados con pruebas de PCR. Sí, con pruebas, sí. Con pruebas, sí. Los registrados, los que son oficiales, vamos a poner. Sí, los que son oficiales, sí. Oficiales. Pero los contagiados deben pasar del 1,000,000 ya. Exacto. Algunos se han hecho oficiales porque han tenido que ir a un hospital sin haberle hecho pruebas. Exacto. Una emergencia. Eso se inscribieron por sí mismos. Pero esa estadística... Se parece, Oriol, se parece a lo que está haciendo el gobierno. Dispuso una cosa inteligentísima. Si tú vas del pueblo a buscar asistencia a un hospital, te preguntan, ¿usted tiene seguro? No, pues inscríbase. Y lo está inscribiendo. A todo el que llega, lo están poniendo en el subsidiado. Ya, para acabar con este problema. ¿Entiendes? Sí. Todo el que llega a un hospital lo aseguran de una vez. Sí, entonces ese mensaje de optimismo es peligroso. Fíjate que los otros es bueno, pero en este lado no es tan bueno. La gente piensa fácilmente, no, bajó ya el nivel de contagio, ya en los hospitales hay poca gente, es para afuera que vamos. Ese es el tema de Brasil. Exactamente. El fin de semana se llenaron todas las playas y cosas, y Brasil... Y los bares. Y los bares y todas partes. Ahora uno le tiene que decir, bueno... Ya el señor presidente del Colegio Médico no derogó su
su propuesta de que ¿cómo se llama esto? El toque de queda fuera a partir de las 2 de la tarde. Ya lo dijo que no. Yo no lo he oído que él haya dicho, ya no hace falta, o sí. Ya el propio ministro de Salud dijo que ya no hay necesario cerrar las playas y los balnearios como él propuso por 2 semanas, y además que la guardia arrecie, la guardia y la policía arrecie para que la gente asuma el protocolo sanitario. Ya, si no, entonces, ¿cómo es? ¿Estamos bien? ¿Ya no hay problema o debemos seguir? El crédito, la credibilidad. Ese discurso está difuso, de verdad. No quiere decir quizá que no sea de credibilidad. Quizá es verdad, ha bajado, son 230 que dijeron ayer. Bueno, 230 es donde quiere la Organización Panamericana Perdóname, interruptorión. Esta mañana, Mozart y yo iniciamos tempranito, a las 7, con este planteamiento. ¿No te parece? Y los dos estuvimos de acuerdo, que parece ser que la comunidad mundial y la local, aunque aquí siempre nos llegan tarde los comportamientos que de tierra firme, está aprendiendo a convivir con la pandemia. Eso es verdad a media. Eso le decía yo a Pedro. Porque mira lo que hace el Reino Unido a partir del lunes que viene. No se puede reunir más de 5 personas, ni adentro ni afuera. Ni adentro ni afuera. Que no sea en el trabajo, en el deporte en equipo, y en el trabajo y en la escuela. O sea, si somos 5, hay 6, oye, una multa de hasta 3.200 en proporción equivalente. En euro equivalente en la libra esterlina. Es decir, y dice disolución por la policía de la concentración de 5 personas. Si hay 6, ya tú estás en una multa peligrosa, además de que te van a disolver la manifestación. Entonces, eso es el Reino Unido. ¿Tú sabes quién lo está anunciando? El señor Boris Johnson, el primer ministro. Es decir, le da categoría a una medida que podría ser de carácter policial o sanitario. Eso es, y también los españoles están asustados. No se ha oído la alarma de los italianos, pero sí de los españoles y de los ingleses. Y en Estados Unidos no se sabe lo que está pasando porque están en campaña electoral. La pandemia es parte de la campaña. Aquí lo fue también. Aquí lo fue, por supuesto. No llamemos engaño, pero en Estados Unidos es parte de la campaña. Ya no se sabe qué va a pasar. Le dijo el presidente, dice, en octubre yo tengo ya la vacuna. Y el candidato Joe Biden, le dice, usted no tiene agallas para enfrentar esta pandemia. Entonces ahí ya eso es campaña. Ya ahí no se sabe qué. El jefe sanitario del proyecto anti-coronavirus hablará así, la gente lo oye, pero a quien oyen es o a Trump o a Biden en términos de campaña política. Ya veremos. Aquí lo que yo sugeriría es un discurso más claro. No, señores, hay que seguir. Por ejemplo, el presidente Abinader dijo, yo he recibido muchas peticiones, algunas de que cierre fuerte y otras de que dé más apertura. Estamos estudiando. Bueno, ya llegó el momento en que una voz autorizada del gobierno diga, vamos a seguir en tal manera. Porque la verdad es que no se sabe si el toque de queda ha sido efectivo o no. Yo no lo sé, porque yo estoy trancado y ustedes tampoco. Ahora, alguien tiene que evaluar si ha sido pertinente o no, si es más o si es menos. Todo se evalúa, Pedro. Bien. Y finalmente, jóvenes, la economía no va bien. Yo creo que ya al primer mes del gobierno, todavía falta para el primer mes, 16 de septiembre debe ser, ¿verdad? Yo creo que ya hay que tomar medidas puntuales para el presente. Fíjate que las medidas fundamentales que se han tomado son Pedernales, Montecristi, Alianza Público y Privada y la que tú dijiste, Seguro Nacional de Salud. Todas muy buenas, no se dice que no. Ahora requerimos ver cómo reducimos, siquiera en términos del primer trimestre, en un 10% el desempleo. Ya hay que pensar en reducir el desempleo de aquí a diciembre. Son 4 meses.
problema es que con caída como la que sufrió el turismo ahora, y con caída en la venta de vehículos, y con caída en la... Bueno. Es decir, lo de la venta de vehículos venía de viejo. Ahora, lo que es una cifra preocupante, y no olvidemos, Mozart, y no olvidemos la reducción en la nómina del Estado también. Sí, es verdad. Eso es desempleo. No tanto, pero es cierto. Mira, lo que pasó fue... No es así. Con el turismo, lo que pasó fue lo siguiente. Acuérdense que no hubo actividad turística desde que se declaró la pandemia en marzo. No, se cerraron las fronteras, no llegó ningún avión. Entonces nosotros comenzamos la desescalada y el 1 de julio, o el 1 de julio, como usted dice, correctamente, el 1 de julio abrimos la frontera, los aeropuertos. Y entonces comenzó a activarse lentamente la cosa. Y en julio, como había tanto deseo de venir a la República Dominicana contenido, evidentemente hubo lo que existe el Banco Central, una cantidad más o menos apreciable, alrededor de un 15% se recuperó de un tablazo. Ahora, como la pandemia ha seguido endureciéndose, en agosto ese 15 bajó a un 87. Bajó a un 12, bajó a un 10. Entonces ese es el asunto. Es que, como dice Mozart y como dice Orión, todavía no hemos alcanzado la condición de destino seguro para la... Pero mira una cosa. Yo también confío, porque no de hoy para mañana, en las medidas que está aplicando el Ministerio de Turismo. Sí, no son de hoy para mañana. Yo lo que creo es que sí se ha puesto de plazo para que haya una respuesta positiva, que salgamos del nivel de crisis aguda de aquí a diciembre. Y de aquí a diciembre, mira, los dominicanos van a venir como sea. Una cantidad eso no lo evita nadie, eso no lo evita nadie. Y el frío de Europa, si tú sabes cómo es en diciembre, mira, la gente dice, yo prefiero morirme en el Caribe, en una playa, que estar aquí metido en un apartamento en París. El problema es que el Caribe tiene varios destinos. Yo no sé qué decidieron las autoridades de Italia, por ejemplo, que son que hacen un gran aporte en materia de turistas, y de los Estados Unidos con relación a otro destino. Pero con relación al nuestro nos mantienen la veda, dicen que no vengan a República Dominicana. Sí, la exhortación, yo estoy de acuerdo, pero acuérdate que son exhortaciones. Y somos líderes del Caribe. Si mi gobierno me dice a mí, mira, a los dominicanos, miren, no visiten España porque hay alto riesgo. Oye, hay que ser muy barato. Pues yo te quiero decir una cosa, le dicen que no vayan a Irán, eso es Líbano, y tú encuentras, porque es un asunto de cultura. No, yo no te digo que va a venir, mira, de 100 personas, mira cómo se desplomó en agosto. Yo no sabía que a Turquía iban tantos turistas para sustentarlo de que claro, a Estambul. A Estambul, y en Estambul acá de rato está ya un minibús lleno de turistas. Pero eso es diferente, Pedro. Estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de un virus, no estamos hablando de un cohete. Un cohete no se tira a diario. El virus está permanente. El riesgo es mucho mayor, Pedro. En Egipto, las veces que han explotado con cohetes, autobuses llenos Está bien, pero que no es lo mismo. Esa comparación y la gente sigue yendo, Esa comparación no es válida, Pedro. Sí, pero vamos... Son elementos completamente diferentes. Mozart, vamos a poner lo que una parte de la población mundial... Hay que tratar de que Estados Unidos no quite esa veda y que el otro y la gente también... Claro que sí, es un propósito. Eso hay que proponérselo. Adiós, pero claro... Óigame, señores, vamos a poner que es verdad lo que dice Mozart, pero hay una parte de los turistas que vienen, no importa lo que pase. Si son de 100 y nada más vienen 10, es verdad, también es cierto. Yo creo que van a venir 4 para acá, porque somos líderes. Ahora, donde no van a ir ni que lo manden es a México, en la cantidad de que van, a Cancún, porque están matándolo por verlo caer, es la delincuencia común. La delincuencia de México, con todo el respeto a nuestros hermanos mexicanos, está mayor que la de El Salvador, donde dicen que el presidente tuvo que hacer un acuerdo con los maras. Con las bandas, pero con los maras, ¿cómo es? Maratrusta, con los maras. Pero en la República Dominicana tenemos todavía la capital de el país de la primacía de América. Pues quién sabe, yo pienso que no es, estamos hablando de un 87%, pero pon tú que
bajemos siquiera a un 70%, que la caída sea de un 70%. Eso debe significar un 2% menos de desempleo, 3%. Es decir, grano a grano vamos a tener que caminar esta crisis. Sí, así es, así. Pero mire, esto es lo que la gente no está entendiendo, lo que significa el crédito durante la crisis. ¿Qué es la medida que se toma cuando hay una crisis? La que ha sido exitosa, la que fue exitosa en el 2002 al 2004 y en el 2008 al 2010. Las medidas anticíclicas. Si la economía reduce los niveles de producción de dinero y de valor agregado, como le llaman los economistas, entonces el Estado proporciona crédito. ¿A través de quién? A través de las autoridades monetarias, como lo están haciendo el sistema financiero, y directamente a los sectores de la economía más deprimidos. ¿Como quién? Como las pymes. Yo llamo la atención de que hoy el Banco de Reserva anuncia un programa de préstamo a la pequeña y mediana empresa hasta el 30 de septiembre de este año, con una tasa de un 8%. Ese debe ser parte del dinero represado por el Banco Central, sí, que se le coloca. Y entonces, básicamente yo creo que para recomponer deuda, porque las pymes están quebradas. Entonces hay que acudir a ellas para decirle cuál es la línea de crédito de una pyme, desde 1.500.000 pesos, 1 millón, 2 millones, una pequeña empresa, hasta 5 millones. Bueno, pues hay que recomponérsela y hay que ponerla en condiciones de que trabaje. Le van a decir, es la ley del huevo y la piedra. ¿Para qué tú vas a trabajar si no hay gente consumiendo? Bueno, el Banco Central ha puesto, ¿cuántos son? 120.000, ¿cuántos millones ha puesto? El primer tablazo fueron 120.000. Entonces, y ahora le han agregado 50.000. Ha puesto a rodar en la economía. Mira, vamos a decirlo de esta manera. El circulante en tiempo normal de la economía no pasa de 20.000 millones de pesos. En tiempo cuando la economía está creciendo. El circulante diario. El circulante ahora debe estar cerca de 45 a 50.000 millones de pesos, Pedro, para que lo sepa, en distintos estamentos de la economía. Lo que pasa es que también tiene que haber una democratización en la circulación, y estoy hablando de pendejadas, pero es así. La pyme necesitan ver dinero, Pedro, necesitan hacer un pedidito, necesitan mandar por las líneas empacadoras estas, tráeme tal y cuáles productos. La salonera necesita abrir su tienda, pagar la renta. Entonces, para eso los bancos tienen que ayudarle a recomponer su deuda. Yo pienso que ya tenemos que hablar directamente sobre la herida que tiene la economía. Para eso hay que tener un discurso claro pandémico. Ustedes dos seguro no me van a decir que en los últimos días están claros de por dónde anda la pandemia. ¿Tú crees, Pedro, que tú estás claro? No, hombre, no hay quien va a estar claro. No. Tú no sabes perfectamente qué es lo que hay. Alguien te ha dicho que ha bajado porque ya no hay una comunicación fluida y directa entre autoridades y población, sino que hay unos boletines que tú lo ves, igual que los boletines económicos. Si los economistas no se encargan de traducirlo al español, es muy difícil tú entender un boletín del Banco Central sobre los 50 puntos, qué sé yo cuánto, que esto y lo otro. Así mismo son las... El overnight. Sí, exacto. Eso no, hombre. Y es difícil uno entender cuándo la cosa de verdad se está controlando. Uno sospecha que se está controlando. Pero la pandemia está directamente vinculada con el relanzamiento de la economía. Deberíamos nosotros saber qué es lo que está pasando con claridad, porque si no van a volverse a llenar la playa, no se sabe. Y le voy a decir algo, la gente está asumiendo con conciencia, la mayoría de la gente, Pedro. Ayer yo estaba por barrios populosos, en una actividad propia de la crisis, resolviendo problemas. Por allá, por Villa Consuelo, donde esa zona, entonces para un taponamiento, no es taponamiento, un desorden del tránsito, de una descomunal. Entonces tú te metes por muchos sitios. Lo que quiero yo decirle a muchos funcionarios que no están caminando todavía las zonas así, hay mucha miseria, Pedro. Se siente la crisis en los barrios, se siente.
Se siente incluso en una gran plataforma de comercio como es Villa Consuelo. Gran plataforma de comercio que ya se extiende hasta Villa María. Pedro, tú hace mucho que no vas por ahí, tú no entiendes eso. Pero tú te metes como yo por entre los callejones y entre y ve la familia con angustia de la comida. Sí. No de lo que tú me dijiste ahora, y Mozart, de que si se redujo la venta de carros, no, de la comida. Comida. Y ahí va, por eso es tan importante el que se han ingresado al plan SENASA, al seguro SENASA. También va la salud. Yo fui a asistir a una persona de salud que no puede comprar una pastilla, pero cuando lo vi le dije, ven acá, pero ¿qué tú piensas? Ya tú no puedes estar más flaco de lo que está. Nada, tú te das cuenta y el ambiente y la situación, dice, contra, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la pandemia le da duro a la clase media, pero le da más duro a la clase baja y a los sectores que están del otro lado de la verja de la miseria. Y los que viven de la informalidad, que diariamente levantaban su comida en una actividad informal en la calle y que ya no pueden salir porque no tienen a quién ofertarle. Pasé por San Carlos, Pedro, y es un cementerio de gente viva. La calle Abreu, la calle Juan de Morfa, la Juan Bautista Vicini, la calle Cuba, la Pimentel, todo eso lo recorrí ayer, Pedro. Está feo la cosa, está fea. Esta pandemia le está dando muy fuerte. Los funcionarios tienen que entender eso. Los funcionarios tienen estos funcionarios que heredan, porque no son ellos los causantes de lo que está pasando, como tampoco en el 90% no es responsabilidad, el 95% no es responsabilidad del gobierno anterior. Es una pandemia que ha paralizado la economía informal. No solamente ha destruido la economía formal, Mozart y Pedro, no, la destruyó porque tú preguntas, ¿a qué capacidad está trabajando la manicera? ¿A qué capacidad está trabajando Metaldón? ¿A qué capacidad está trabajando ¿cómo se llama? Mercasí. ¿A qué capacidad está trabajando en la zona industrial de Herrera? O sea, el trabajo formal, Pedro, está destruido. Sí, mira, y el trabajo informal se lo llevó el viento. Mira, a propósito de eso, somos unos afortunados porque tú pudiste comprobar, yo he salido en estos últimos días, 1 o 2 veces, algo verdaderamente estimulante. Unos camiones repletos hasta arriba de plátano a 5 pesos en los barrios populares, vi varios estacionados. Y con viandas, o sea, yuca, batata, mucho guineo barato, a 1 peso, 1,5 pesos el guineo. Pues tú vas a un supermercado, yo vi en supermercado el plátano a 26 y a 30 pesos, pero vi esto en la calle, repleto, camiones repletos, a 5. O sea, por suerte, por fortuna, los alimentos básicos, los que pesan mucho en la economía, en la alimentación, están un poco al alcance, pero al alcance del que tiene los 5, es como ustedes quieren plantear, al alcance del que tiene los 5 pesos. 5 pesos, interesante, una libre yuca, 8, 10, interesante, en los supermercados cuesta 23, en algunos, aquí por ejemplo, Juan Antonio, yo me topé los otros días que fui, y ese plátano, dice, 36 pesos. Digo, ¿tú no crees que Pedro, está muy caro? No, Pedro, mejor no coma, ahí no se puede comprar nada en ningún sitio por ahí. No, eso es terrible. Vete de aquí con tu plátano. Oye, llévenselo de aquí. Llévenselo de aquí. Mira, Pedro, a propósito de eso, tú ves que tú hablas es lo mismo, el plátano es lo mismo que ingresar al sistema de seguridad del seguro médico SENASA. Yo te quiero decir, y por eso yo le digo al gobierno, desde el presidente hacia abajo, que no confíen mucho en el que está de presidente del colegio médico. ¿Por qué? Pedro, la clase media también está sufriendo. Sí. De esto. Ok. Sí. Vete, ¿qué médico te gusta a ti? Cualquiera. Pero como tú, clase media al fin, priven con parón, que si yo cuánto, tú vas a querer irte al doctor fulano de tal, que es uno de los 3 que están, que yo cuánto. ¿Tú sabes cómo es que está pasando? El seguro tuyo vale menos que lo que dijo, que un papel sucio. No, vale menos. Oye lo que te voy a decir.
te cobran entre el que cree que es un patriota, te está cobrando 4,000 pesos. Por consulta. Por consulta. Por consulta. Y hay de 7,000 pesos. Y no le enseñe tu seguro, porque es posible que te echen un boche que te va a dar fiebre. Entonces yo pregunto, si mi empleador y yo pagamos un seguro médico para que me proteja mi salud, y yo voy donde un médico que él mismo establece sus honorarios conforme a su mejor parecer, su calidad, su capacidad, lo que sea, y me dice, eso para mí no sirve, búsqueme 5,000 pesos. Pero una consulta. Para decirme, usted no tiene nada o usted tiene algo. Okay. Óyeme, la próxima vez que yo vaya son 5,000 pesos. Pedro, el colegio médico no ha dicho nada en esta pandemia, solamente decirle a uno que se tranca hasta las 2 de la tarde. No es posible que le digan a la clase médica de mayor nivel, ya especializada, decirle, participen con esta clase sean media más consecuentes. Pedro, la luz, la energía, Mozart, ¿ya llegó más barato o más caro tu energía? El pago de tu factura. No llega más cara. La tuya, Pedro. También, Pedro, porque consumo más energía en la casa, es verdad. Ya, Pedro, no le busque vaina, Pedro, está llegando cara, vamos a estar claro, pues si no, no vamos a resolver esto, Pedro. Sí, está llegando cara. Está llegando carísimo, pero no está en un proceso el gobierno ordenó un proceso de revisión a la tarifa eléctrica, porque está llegando cara, Pedro. Pero tú sabes por qué. Sí, pero vamos a precisar, porque es verdad lo que tú dices. Óyeme, es verdad, dos cosas. Que estamos consumiendo más porque estamos más en la casa, pero la que está ordenando revisar es las 3 sedes, es la famosa carga por potencia. Todos esos negocios empresarios que ustedes mencionaron, medianos y pequeños, que están en plaza y que demandan una carga para un aire acondicionado central pequeño, las sedes le pegaban una tarifa especial por potencia. Mira, tenemos y que ir a la estaban pausa. cobrando a la gente aunque estuvieran apagados. Tenemos que ir a la pausa. Eso hay que eliminarlo. Tenemos que ir a la pausa. Tanto, mientras se adquiere sí. Informarle al país que tenemos que ir a una pausa. Julio no está disponible. No me digas. Julio no está disponible y tenemos un material ahí interesantísimo que queremos pasar. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos concluimos con los temas y le damos paso entonces a producción para meter el material que tenemos para el día de hoy. Hay todavía de qué hablar para adelante. Volvemos. Muy bien. Bueno, el ejercicio profesional, ya que Orión se quedó con algo en el gatillo, el ejercicio profesional del periodismo se hace cada vez un poco más difícil. Yo vi ahí que Juan Bolívar me borró 7 años de ejercicio en uno más uno. Dame hablarte de algo importante. Pero ve acá. Entonces yo no pasé por 1 más 1, según una Juan Bolívar. seguidora de muchos años de Increíble. de 4, amiga tuya, que te manda a hacer la siguiente pregunta. Dice, dile a Pedro si él se paró a ver los plátanos que él dice que está que a 5 pesos, para que él vea las rabizas las rabizas de plátano que están vendiendo como plátano. Y además que me diga Pedro, dice la dama, la yuca, que a 8 pesos. Dile a Pedro que agarre la yuca esa, la coge y la lleve a su casa y la hierva para que él vea que perdió sus 8 pesos. Orión, oye, Orión, no te quedas, Orión, óyeme, es una persona, Pedro, que esa yuca es a 10 pesos que la venden. Entonces le ponen mucha tierra negra. Y sí, forrada de tierra negra. Entonces cuando la pesan, o sea, digo, es igual que los plátanos. Yo le dije, pero ya usted la va a pesar con todo y tierra. Y dice, sí. Y digo, ¿y por qué? Dice, esa tierra es la que la conserva. Me dijo el tipo. Y dije, que eso es lo que impedía que se dañara la tierra negra. Pero usted tiene que comprarla con tu tierra. Doctora, ahí está la explicación que da Pedrito. Parece ahora, los plátanos esos de que a 5 pesos son. Del tipo ñacarita. Se llaman Fiat. Es no. Una diablura que trajeron de Centroamérica. Eso ni siquiera Fiat. Óyeme, espérate. No diga eso, son rabizas, Pedro. Una cosa que trajeron de Centroamérica, que por cierto se ha ido deteriorando. Mira qué es lo que pasa, Mozart. Las variedades
si tú las siembras consecutivamente y no las cambias, ellas se van deteriorando. Cuando esos Fiat llegaron aquí, la característica del Fiat es que el racimo es uniforme, no tiene rabiza. Todos son del mismo tamaño y son muchos, paquetes, plátanos. Pero esos Fiat se han ido deteriorando y como dijo la joven que te llamó, es verdad que son más pequeños que... Eso es más pequeño. Es verdad, es verdad. Está complacida la dama. Sí. Es verdad que son más pequeños. Ojalá que el INEPRE, Agricultura, hagan esos planes y lleven comida a los barrios. Pedro, Sí, lo están haciendo. Que lleven comida. Ok, Pedro, que lleven más. Que lleven más. Más todavía, más sí. Hay que llevar, hay que ayudar a la... Hay que ayudar. Que le compren a los productores, mucho. Y hay que decirle a los médicos, al Colegio Médico Dominicano, en la persona de su presidente, que le instruya o exhorte a la clase médica de mayor relieve que bajen a la mitad su honorario durante el tiempo, la pandemia, porque no hay que hacerse de dinero a base del sufrimiento ajeno. Yo lo estoy diciendo con mucha responsabilidad, porque sé lo que está pasando. La gente no puede ir, la clase media no puede ir, la clase media es verdad lo que dice. Se está reduciendo a la Plaza de la Salud, que es un sitio clase media, ¿verdad? Yo estoy diciendo como ahí, porque ahí hay que hacer fila, ahí hay que hacer un turno, pero para la clase media que en tiempos normales, no estoy diciendo ni en el anterior, ni en este, ni en el gobierno que venga, en tiempos normales, llama por teléfono a la secretaria de su médico y le dice, sí, está bien, va con su seguro y un poquito más de dinero, porque ese médico, y es parte de la comparonería de la clase médica. Mi médico es el doctor fulano Ureña. Mi médico es el doctor Puello Herrera. Mi médico es el doctor fulano. Yo sé que el doctor Puello Herrera bajó su consulta, para poner, ya que mencioné un nombre. Los otros no le pueden decir en este momento en que un clase media está en la casa con 8.500 pesos, decirle, son 7.000 pesos la consulta. Una locura, hombre. Es una locura, no puede ser. Sí, eso no puede ser. Y entonces, el señor que se mata y que quiere ir, que en la pandemia hizo una marcha, una vaina con los médicos, que la haga ahora. O sea, la vamos a aceptar. Es decir, llamen la atención, porque también la clase media es el fundamento de la sociedad. Pedro, el ideal de todos nosotros no es ser pobre, es ser clase media. ¿Tú sabes? Por tanto, tiene que ser un sector estabilizado en la economía. Mozart, tú me das un turno, Mozart, aquí importantísimo para los tres. Este programa, Diario de Cuatro, desde que se fundó, ha sido un portaestandarte de la necesidad de establecer la seguridad social en el país. Uno de los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar el establecimiento de un sistema de seguridad social ha sido las especialidades médicas. Dice este que está aquí, que no es un fly. Porque ese asunto lo conozco con muchos detalles. Entonces, muchos de los críticos y envueltos en esas especialidades médicas, o sea, médicos en ejercicio, muchos de ellos con bastante progreso visible, ¿no? Se tornaron en casi enemigos de la seguridad social. Le plantaban obstáculos. Ahora han vuelto algunos de ellos a funciones públicas. Y yo quisiera, porque ya no hablan tan duro ni tan críticos. Esa boquita tuya, Pedrito. Ya no hablan tan duro contra la seguridad social. Yo quisiera que ellos contribuyan a varias cosas. Y tú, Orión, mencionaste una buena. La primera es establecer, vía la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, que ese seguro que usted tiene, médico, seguro familiar de salud, sea respetado en las instituciones donde usted va. Y es fácil. Porque ahora incluso no solamente está pasando con los médicos especialistas que están incrementados, sino que hasta en la Plaza de la Salud se están cobrando más que antes. Tú tienes que ir en la Plaza de la hay Salud. Hay clínicas donde tú tienes que ir con 4 y 5 seguros y decir, este sí. Usted sabe lo que es Pedro. Eso. Hay clínicas privadas de aquí que viven llenas, porque esa es la otra que yo le critico a mi amigo, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, el de Anteclip, nuestro amigo. ¿De qué tú hablas si la clínica tuya está repleta todos los días?
porque yo quería estar con el buche lleno, esos médicos. La mayoría tienen sus clínicas repletas. Entonces, por favor, aporten, como dice Orión, que estos son tiempos para sacrificar un poco los propósitos de hacer dinero. También hay que decirle, Pedro, a la prestadora la administradora de riesgos de salud, que dejen de ser tan crueles también con las ARS. Mira, esa es la acumulación originaria más terrible, una de las más terribles que puede haber, porque es de la salud de la gente a través de los médicos. Le dicen, no, a usted son 500 pesos. El médico que está en su consultorio, que paga 30,000 pesos, 40,000 pesos en un consultorio, que tiene unos equipos que costaron millones de pesos, te va a arrancar no al pobre, que no lo va a aceptar, el pobre va a tener que ir para el moscoso cuello, sino al clase media que tiene la ínfula de rico, pero vive con una tarjeta que no encuentra qué hacer con ella. Cargada ya, súper cargada. Una tarjeta que te quema el bolsillo y te puede fácilmente producir quemadura de tercer grado en el Así bolsillo, lo tenemos tan caliente todos. que están. Sí. Entonces, tú vas y son 4,500 pesos. ¿Tú aceptas mi seguro Banreserva o mi seguro humano? No, nosotros no aceptamos seguro. Y eso lo dice la secretaria, que es la que coge la cajeta de la gente peleando. Y cuando entra, bueno, ya ahí tú tienes 4,000 pesos y la próxima vez búscate otros 4,000 más. Entonces también la administradora de fondos, la administradora de riesgo de salud, tiene que buscar la manera de que los médicos, un médico especialista que estudió fuera del país años, tampoco va a venir para enriquecer a la administradora de riesgo de salud, Pedro. Yo estoy consciente de eso. Me dice una doctora que está escuchando el comentario de Orión, que sus colegas, dice ella, son tan bárbaros que hasta están cobrándole igualito a los colegas. O sea, un médico, tú sabes que hay un principio ahí entre ellos, Sí, una ley, y entre ellos, pues a los propios médicos le cobran y le dan el mismo tablazo. Eso me está diciendo esa persona, que no voy a decir su nombre para... Hay médicos que ya no necesitan dinero de tanto cuarto que tienen. Entonces agarran y se van a un barrio y que estamos aquí en un plan ayudando, aplicando la prueba. Sí, tú aplicas por la mañana, pones 2 de tus médicos a hacer eso. Muy bien. Pero cuando vas a tu consultorio, es aquí que tú das. Sí, la otra, Orión, que hay que agregarle a esta preocupación y denuncia tuya, muy valiosa. Mira, hay lo que llaman protocolos de enfermedades que te dejan fuera. O sea, si una enfermedad se complica, diabetes saciado, se complica hacia una cosa, te dice, no, esto no lo incluye el seguro. Pero ven acá, ¿cómo es la cosa? Entonces el seguro diferencia lo que es una diabetes de un pulmón, de 2 pulmones. Señores, entonces, todavía... Por eso era lo que decía Giné ayer. Por ejemplo, todo eso hay que revisarlo rápido. Eso hay que revisarlo. Y eso no Giné aguanta ayer, más. mira, Giné Burdigala, la suerte, mira, Orión, la senadora de Puerto Plata. Tú debiste haber oído a Giné ayer. Ella la escuchó. Eso lo puso sobre la CIE. Sí, lo puso claro. No, está bien. Lo puso claro. Mira, eso hay que todavía marcharle rápido, reformarlo todo. Recordamos, hay que reformar todo eso rápido. Todavía nosotros recordamos a un amigo que sobrevivió a la Revolución de Abril, no como los comandantes estos que están mercadeando su supuesta profesión de comandante de la Revolución, sino que estuvo en primera línea al lado de Camaño y sobrevivió. Y se fue y vino en una guerrilla y sobrevivió. Y volvió otra vez en otra segunda guerrilla y sobrevivió. Y en un accidente de tránsito va a varias clínicas cerca en Baní y lo rechazan hasta que se muere, se desangra y se muere. Así porque, es. No. ¿Dónde está? No hay nadie que tenga una tarjeta que la ponga de... no, pues lléveselo. Eso es criminal. Ni siquiera lo estabilizaron. Otra cosa, tú sabes la brega que da, si no preguntémosle a Rafa. Perdóname, me refiero... Que el Consejo Nacional de Seguridad Social incorpore protocolos al seguro. Es una cosa terrible. Esos son meses y meses de discusiones antes de que digan, sí, se puede atender el cáncer de próstata, pero ven acá. Como tú dices, ¿cuál es el propósito? Que las instituciones ARS que dependen de los bancos, por cierto, que son propiedad de los principales bancos del país, sigan siendo grandes aportantes de beneficio a esas propias instituciones, o sea, a los grupos financieros. Eso es lo único propósito que hay.
Ese es el que más se cuida. Sí, así es la vida, del egoísmo. Lo que sí te digo, Pedro, nosotros tres, si la sociología nos coloca como clase media, pero nosotros, el vecindario colindante de nosotros como seres humanos, está hacia abajo, hacia la gente, hacia donde yo andaba ayer, hacia donde uno tiene que ser solidario. Uno dice, eso como, entonces que yo hablo mucho del otro lado de la verja de la miseria, porque es como una verja, Pedro, que hay que romperla, hay que atraer a la gente. Tú no te puedes nacer y morir en las peores de las situaciones. La sociedad te tiene que dar oportunidad. Ahora, si tú la desperdiciaste es otra cosa, pero nosotros tenemos que tener un crecimiento sostenido, pero un desarrollo sostenido, Pedro. En las estadísticas no puede ser. En los últimos 40 años, solo en 1990 y en el 2004, la economía tuvo crecimiento negativo. En el 2002, 2004, 2003. Ahí. No, hubo crecimiento negativo en el 89, 90 y 2003, 2004. ¿Ya? Sí. Y hubo superávit comercial, claro. Porque cuando no crecemos, claro, hay superávit. Hay superávit, de comercio. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando incluso de una economía que crece cuando crecen las importaciones, porque no tenemos materias primas básicas fundamentales ni tenemos una industria tan fuerte. Entonces hay muchos productos terminados que importamos y materias primas que a su vez tienen valor agregado y la importamos también. Es decir, es una economía que cuando crece el consumo y crecen las importaciones. Necesariamente. Pero todos los economistas, incluyendo el que faltó hoy, nos van a decir, desde 1990, ¿eso hace cuánto? Eso hace 30 años. En los últimos 30 años, la economía dominicana se ha mantenido en crecimiento constante, salvo al inicio y en el 2002-2004. Ajá. Y tú le preguntas, ¿cuál ha sido el nivel de reducción de la pobreza? Bueno, el gobierno pasado se jacta en decir, eso lo agradecemos también, que bajó de 40 a 20, un 50%. Dice, muy bien, pero mientras haya un 5% de pobre, todavía nosotros deberíamos... Quiero resaltar ahora, espérate, Pedro, que con relación a ese tema que dice Orión, tan puntual, ustedes saben que en más de una ocasión, el gobernador del Banco Central, cuando daba a conocer con gran satisfacción para él, para su equipo, para el gobierno y para el país, el crecimiento del PIB de la República Dominicana, constante crecimiento con estabilidad, que crecimos 5, que crecimos 6, que en un momento crecimos 7%, sin embargo siempre ha sido una parada y decía, sí, pero mientras tenemos eso, tenemos un problema básico, tenemos un problema de salario, de un salario que no se mueve como debe moverse, que está frisado, un salario ¿Tú sabes cuál es la capacidad de compra de ese salario? En el 91... Decía Héctor Valdés, en varias ocasiones lo dijo y creó truño entre sectores empresariales porque no veían con simpatía ese tipo de llamado de atención. Pero ayer vi con gran satisfacción que el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo hacía más o menos el mismo planteamiento. Dice, no nos podemos conformar con el éxito del crecimiento del PIB y ya. No puede ser. Tenemos que, este crecimiento del PIB de alguna manera tiene que derramarse más sobre la población, porque bueno, tú puedes tener un crecimiento, pero ¿dónde se queda ese crecimiento? ¿A dónde van a parar esos recursos que se incrementan? Por eso que la gente dice, sí, pero es que a mí no me llegó. ¿Y de qué me están hablando? Que creció, teníamos 19 mil millones de dólares en el 2000, en el 98, 99. Y estamos ya, nos hemos disparado nosotros, estamos casi en 90 mil millones. Mozart, en los últimos 30 años. El crecimiento de la riqueza, pero entonces mucha gente dice, sí, pero ¿y nosotros dónde estamos? Entonces, ese llamado de atención de ayer, Mozart y Pedro, en los últimos 30 años. Que es una reiteración de Héctor Valdés. Yo pienso que eso es importante, que el gobierno lo tome. Mira, Mozart y Pedro, en los últimos 30 años de lo que estamos hablando, antes, uno se ufana en decirlo con mucho orgullo. Este país antes estaba en manos de 10 familias, ahora está en manos de 20 familias. En los últimos 30 años hay 10 o 12 o 15 familias. Se agregaron 12 más o 13. Entonces, pero estamos igual, ¿eh? Mira, pero ahora tenemos nuevos, mira, ahí están
los fulanos y los perencejos, los de Santiago, los de para acá, los de para allá. Exacto. Ay, qué bien, mira, antes nos matábamos en manos de los post-Trujillo. Ajá, ajá. Y una cosa importante que deberíamos decir, cada vez que se habla del Código Laboral, se reformó, fue en el 1994, no me acuerdo. Una gran reforma. Una reforma muy importante, una reforma conforme a la Organización Mundial del Trabajo, porque Rafaelito Alburquerque, que estaba ahí y es uno de los más influyentes líderes de la Organización Mundial del Trabajo. Ok. Y Balaguer quería que fuera así. Así es. Había voluntad Balaguer quería que sea, y él era el ministro de Trabajo, había voluntad política. Pero ¿y ahora? ¿Qué es lo que se pide? Yo digo ahora, no en este presente, en el presente histórico. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Todas las concesiones de Trujillo están mal, paralizan la libre competitividad. O sea, tú no puedes tener prestaciones laborales, tú no puedes tener preaviso. Las mujeres preñadas hay que votarlas, no pueden tener las vacaciones postnatal, no la pueden tener. Los horarios calificados que tienen un costo mayor, los domingos, los sábados, nocturnidad, que el empresario te puede utilizar a ti. Todo eso. Oye, sábado y domingo y cualquier hora hasta las 10 de la noche. No, Moza, ellos lo que quieren es anularlo, Moza. Esos beneficios que están consignados en el Código de Trabajo. Esos beneficios. Mira, ya nos vamos. Ya nos vamos, pero yo creo que la información más preocupante de los últimos tiempos es una investigación que hizo el MIC, orientada a la economía dominicana, en la que se demostró, Orión, que mientras se deteriora el salario, se incrementa, oye esto, la productividad del trabajador. Así mismo, pero es verdad. El beneficio de los empresarios. Así es. Vamos, es una relación mortal. Interesante. Esperamos que la perrita de mi amigo, de nuestro amigo Julio Ortega, todo salga bien de la operación. Él se le olvidó decir lo que tenía que llevar a su mascota a la veterinaria. Y no me vengan con eso, porque yo defiendo eso. No, dame decir, es la única compañera que tiene. Y es la única compañera que tiene Julio. Así que estuvo muy bien su ausencia, muy justificada a llevar a su perrita. Mozart, Pedro no puede decir nada. Acuérdate una operación. Con Pimpín, cómo fue una semana de luto, que no se le podía hablar a Pedro. Así es, cuando murió Pimpín. Murió vilmente asesinado por una bandada de gatos. Sí. Nos vemos, señores, mañana. Dios mediante. Bye, bye. Bye, bye.